todo el Perú, y se incorpora nuestro compañero Diego Pajares, editor de El Poder en tus Manos, una vez que ya se ha conocido justamente el resultado de la elección en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia del representante del Poder Judicial ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que asume a su vez la presidencia del máximo organismo electoral. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Joana, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes de RPP. Por supuesto, nuestra cobertura El Poder en tus Manos. Hemos estado siguiendo de cerca esta nueva elección luego de que el propio Jorge Luis Salas Arenas anunciara a través de un escrito que no iba a continuar siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos lo siguiente, ¿no? Antes de pasar a los retos que va a tener Roberto Burneo Bermejo, el nuevo presidente, quien va a suceder a Salas Arenas, al frente del JNE. Y es que Jorge Luis Salas Arenas ya había renunciado, había anunciado que cumplía sus 4 años de mandato y que no iba a continuar. Entonces, el miembro de la sala del jurado Nacional de Elecciones, que es el presidente, es el representante del Poder Judicial, ¿no? Porque hay representantes de colegios de abogados, de Colegio de Abogados de Lima, del Ministerio Público, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero, ¿qué retos o qué se le viene, digamos, al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Lo inmediato van a ser las elecciones 2026. Es decir, el próximo abril del 2025 se va a hacer la convocatoria a elecciones, y antes de la convocatoria a elecciones, lo que debería hacerse es finalmente reglamentarse, o sea, el cronograma de elecciones que finalmente publica el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha sido publicado. Recordemos que hemos tenido visitas de Jorge Luis Salas Arenas al Congreso, propuestas del propio Jurado Nacional de Elecciones de cómo se van a distribuir las fechas de presentación de candidaturas, de planchas presidenciales, etcétera, y que estas aún no han sido publicadas oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Asumimos, obviamente, porque luego de que Salas Arenas dijera que no iba a continuar, pues ahora se espera que Burneo Bermejo, el nuevo presidente, sea quien de una vez, porque estamos en realidad contra el tiempo antes de la convocatoria de elecciones, sea quien, luego de haber recibido este feedback, estas opiniones del Congreso en esta reunión que tuvieron hace algunas semanas, pueda por fin definir un calendario electoral que hasta el momento no tenemos. Y ahora es una situación distinta, Diego, porque, ojo, ahora tendremos un Congreso bicameral, aparte de las elecciones generales. Entonces, eso implica un trabajo quizás mucho más amplio, ¿no?, en el sentido de organizar la elección, tomando en cuenta el número de y vamos más allá. Parlamentarios. Tenemos dos elecciones en el 2026. Tenemos las elecciones generales en abril, que con una posible segunda vuelta en junio, y tenemos las elecciones regionales y municipales en octubre del 2026. Y lo que tenemos es eso, justamente lo que mencionas, un Congreso bicameral con senadores y diputados, y además un número inédito de partidos en la historia del Perú, 67 partidos. 67 partidos, sumando los que están inscritos y los que están en proceso de inscripción, y que solamente tienen que, o sea, a ver, está básicamente para que se confirmen y que el Jurado Nacional de Elecciones los incluya en el registro de organizaciones políticas. Es decir, estamos ante retos importantes que va a tener el nuevo presidente Roberto Burneo ante, o sea, que definir en poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que en noviembre y diciembre se acaba el año y tenemos básicamente los 3 primeros meses y medio del próximo antes de que se convoque elecciones y se definan las reglas del juego finalmente, porque aún no tenemos fechas fijas, determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que aprobar incluso la inscripción de candidaturas y verificar que cumplan con los criterios de ley y criterios elementales para garantizar una competencia justa entre todos los partidos políticos que, como bien has anunciado, son muchos, demasiados. ¿Cuáles serían, digamos, los próximos retos también?
los próximos retos del presidente son justamente estos. O sea, el primero va a ser establecer un calendario electoral que sea oficial. Hasta el momento, y esto lo hemos estado siguiendo a través del poder, nuestra cobertura de Poder en tus Manos, construyendo nuestro futuro, no tenemos un calendario oficial de las elecciones 2026 que nos digan las fechas exactas en la que se van a realizar las elecciones internas. Tenemos calendarios tentativos. Propuestas que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, pero que el Congreso finalmente modificó, ¿no? Y que esperábamos que el jurado, digamos, acoja esas modificaciones y finalmente publique un calendario electoral que ya nos dé certezas de fechas y plazos para inscripciones de candidatos, inscripciones de partidos, la propia convocatoria de elecciones. En un calendario tentativo está para el 12 de abril, pero el Congreso, o sea, eso podría variar todavía. Y hay un tema también, Diego, que viene de la elección anterior, ¿no? Esperamos que la relación, diríamos así, con los partidos políticos sea mejor. Porque sabemos todos que han habido cuestionamientos en el caso de la labor del saliente presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Poniendo en tela de juicio la transparencia de las elecciones últimas. Entonces, yo creo que es también un reto, me parece. Sí, de hecho, ¿no? las competencias del guardar la imagen del Poder del Jurado Nacional de Elecciones. Exacto, ¿no? Las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en materia reglamentaria, o sea, de reglamentar las elecciones, es corta, ¿no? Pero sí tiene competencia para aprobar el cronograma, por ejemplo, de las primarias. El próximo año van a haber elecciones primarias, donde se va a ver un filtro que entenderíamos tiene que ser importante por la cantidad de partidos que se van a presentar y debe determinar los hitos del proceso de elección de autoridades, y todo eso está en la ley, ¿no? O sea, eso está en la ley y los plazos también están determinados en la ley, pero hay puntos específicos que hay un margen que el nuevo presidente del jurado, Roberto Burneo, va a tener que determinar en el corto plazo, ¿no? ¿Cuándo se debería tener ya, digamos, este cronograma establecido del que nos hablabas? Lo más pronto posible. De hecho, lo esperábamos este año, lo estamos esperando desde hace meses. El límite, diríamos, es básicamente la convocatoria de elecciones. Cuando se convoca elecciones ya no se pueden hacer más cambios ni desde el Congreso ni de ningún ente. Ya está convocada elecciones y antes de eso, después de eso, mejor dicho, después de esa fecha ya no se pueden hacer más cambios, ¿no? Hay cosas que se deben precisar en la ley. Ahí hay una labor del Jurado Nacional de Elecciones para presentar iniciativas legislativas. O sea, lo que puede hacer el jurado, el JNE, y lo que puede hacer Roberto Burneo, liderar Roberto Burneo a partir de ahora, es presentar iniciativas legislativas, como la que ya les dije del cronograma, como la que ya les dije de los plazos de candidaturas, de inscripción de partidos, de convocatoria de elecciones, que es su labor, porque eso finalmente va hacia el Congreso y es el Congreso el que puede presentar modificaciones y finalmente quien decide. Y estamos con la hora, digámoslo así, hay que decirlo fácil, estamos con la hora porque si en abril se convoca elecciones, como ya dice la ley, que es un año antes del proceso de los comicios, pues tenemos pocos meses para que el cronograma oficial, que ya tiene que ser publicado por los Jurados Nacionales de Elecciones con la aprobación y respaldo del Congreso y los cambios que hayan propuesto, tiene que estar listo cuanto antes, porque debió estar listo hace muchos meses. Entonces los retos son grandes y sin dejar de lado que son más de 60 partidos. Y el JNE tiene que, igual que el RENIEC y que la OMPE, tienen que trabajar en conjunto para poder hacer un filtro de las candidaturas, de quienes están detrás de los partidos. Hay todo un trabajo y eso se define justamente en el calendario que tiene que publicar el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, no hay que olvidar también, Diego, que el saliente presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, tiene una denuncia constitucional en el Parlamento por presunta negociación incompatible. Ella ha sido admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Inclusive hay un informe de determinación de hechos que elaboró el congresista Héctor Ventura, si no me equivoco, que es de Fuerza Popular. Que era presidente de la comisión. Claro, lo ha recusado
¿no? Por opiniones que ya brindó el congresista en contra de él, pero está pendiente ese tema, negociación incompatible. Así que vamos a ver, ojalá pues de que haya una buena gestión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo las elecciones que se vienen sean en el marco de la transparencia y la tolerancia, sobre todo por parte de los partidos políticos, aquellos que no resulten ganadores. Los especialistas en materia electoral me están comentando justamente ahora, pues estamos trabajando en información para poder ofrecerles a ustedes, nuestros oyentes, toda la información precisa, que por ejemplo, claro, como se va a convocar un año antes de las elecciones, ¿no? De acuerdo a ley, eso ya está definido, los plazos para modificar leyes y reglamentos, o mejor dicho, solo básicamente el reglamento, sería el mismo, ¿no? O sea, un año antes. Algunos especialistas lo consideran un absurdo, hay cuestiones contradictorias dentro de la ley. Absurdo porque por el corto tiempo con el cual se presentaría. Exactamente. Entonces hay contradicciones que se han venido dando que el aún presidente del JNE, Salas Arenas, ha estado sustentando ante el Congreso, pero ya que con su renuncia básicamente le está pasando la posta al nuevo, que es Roberto Burneo, quien va a tener este gran reto de que el corto tiempo en el que va a asumir el cargo va a tener que definir demasiadas cosas. Bueno, muchas gracias, Diego Pajares, coordinador de El Poder en Tus Manos, por aclararnos todos estos temas tan importantes. 1 de la tarde con 47 minutos, amigos. Nos vamos a ir a una pausa.